bellísimas muchachas, autoridades, señoras y señores, es decir, queridos amigos todos, una fiesta de las letras tiene siempre como protagonista la poesía. Gracias, Samaritano. Pero también es tradicional que durante la fiesta de las letras el mantenedor, por lo general, diga cosas del pueblo en el que habla. Hable, por ejemplo, de sus hombres, del sudor de sus hombres, de la dignidad de sus hombres, de la belleza de sus mujeres. Esta noche vamos a ser ligeramente heterodoxos y vamos a hablar casi exclusivamente de César Vallejo. No me costaría ningún trabajo hablar de la dignidad de los hombres de mi pueblo, porque uno de los seres más dignos del mundo fue mi padre. Tampoco me costaría ningún trabajo hablar de la belleza de las mujeres de mi pueblo. Durante los primeros 20 años de mi vida, que casi íntegros viví aquí, me pasaba la vida enamorándome de las muchachas de mi pueblo. Luego me ocurrió algo, afortunadamente, que me hizo sentirme protagonista de una frase prodigiosa del escultor catalán Manolo Huguet. Manolo Huguet, amigo de Picasso, de Juan Gris, de la Escuela de París. Cuando ya era mayor, tenía cerca de 70 años, charlando un día con Josep Pla, que escribió una prodigiosa, una bellísima biografía de Manolo Huguet, le dijo: a mí, con mi mujer, me ha pasado una cosa muy curiosa. Empecé enamorándome de ella y he acabado queriéndola de verdad. Bueno, hace ya 30 años que vivo con Francisca Aguirre. Empecé enamorándome de ella, he acabado queriéndola de verdad. Y creo que lo mejor que puedo desear a estas 5 muchachas es, además de que, por supuesto, ya o pronto se enamoren de ellas, tengan todas y cada una de ellas alguien que cuando pasen 30 años diga: empecé enamorándome de ella y he acabado queriéndola de verdad. Gracias. Esta mañana me encontré con mi amigo y maestro Eladio Cabañero y lo vi preocupado. Él es un hombre de una extraordinaria bondad y los seres bondadosos se distinguen de los que no lo son en que siempre están preocupados. Lo vi preocupado por el hecho de que pudieran pasar inadvertido el protagonismo de las muchachas que están llenando el escenario. Tenía razón, como siempre. De manera que después de comer, dormí un ratito. Después de dormir, quise escribir para todas ellas una especie de más o menos vago poema de amor. Eso lo voy a leer y se lo voy a entregar. Una Pilar enamoró a Machado y ha quedado en la historia. Con menos suerte, tú solo has entrado, Pilar, en mi memoria. El poeta, casi viejo de desgana,
de canas y de daños. Pronuncia tu pequeño nombre, Ana, y nota cómo cantan sus canas y sus años. Una Paquita, Aguirre, me preserva con su espléndido amor contra el abismo. Quizá, Paquita Lomas, ante otro afortunado, te reserva esta vida lo mismo. En cuanto a ti, que lleves solo por una tarde en tu recuerdo nieves el suspiro de nieve que en mi cabeza arde. Y alégrate tú, reina, criatura dueña del escenario y del prestigio. No es prodigiosa solo tu hermosura, Belén, hasta tu nombre es un prodigio. Hace unas semanas, al regresar de mis vacaciones, me encontré entre mi correspondencia una carta en la que el alcalde del común del pueblo de Santiago de Chuco me comunicaba que confiaba en verme el 23 de septiembre próximo en Santiago de Chuco para hacerme entrega de un documento en el que se me nombraba hijo predilecto de ese pueblo. Es una de las grandes alegrías de mi vida y uno de los sucesos por los que comprendo que haber dedicado mi vida a escribir ha sido un acierto. Santiago de Chuco es el lugar en donde nació César Vallejo. Es un pueblo pequeño, serrano, clavado sobre la montaña a unos 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Un pueblo agropecuario, pobre, casi olvidado, pisado durante estos últimos 4 siglos por españoles cruzados con los indios, con las indias, y pisado durante muchos siglos antes por las gentes prehispánicas. Allí, en el año 1892, nació el poeta César Abraham Vallejo, que moriría en el año 1938 en París. En esos pocos años de vida, 46, le dio tiempo a entregarle a la historia de la poesía española una de las páginas más absolutamente inolvidables, memorables y necesarias. César Vallejo es muchas cosas. Para nosotros una importante ha sido una posibilidad de que la poesía española recuperase su intimidad y su dignidad después de nuestra guerra civil. En algún momento, Vallejo dice: amado sea el que vela el cadáver de un pan con 2 cerillas. ¿Qué quiere decir esto? Hay momentos en que un poeta puede decir algo mediante una metáfora y a lo que puede descifrar la inteligencia. El mismo César Vallejo hay un instante en el que dice: amadas sean las orejas Sánchez. Esto está claro. Amados sean los anónimos, los que van por las calles. Pero cuando dice: amado sea el que vela el cadáver de un pan con 2
cerillas. La inteligencia no sabe qué es lo que está diciendo, pero nosotros sí. Está diciendo algo con absoluta exactitud y completamente afelpado con el misterio. Está diciendo algo que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la piedad, que tiene que ver con la noche, que tiene que ver con la vida de los seres humanos, que pasamos del oscuro al oscuro como mendigos. La mendicidad es una de las formas de la majestad de la poesía de César Vallejo. Por de pronto, no existe en toda la historia de la poesía escrita en lengua castellana un solo poeta que haya sido capaz de usar los diminutivos con la extraordinaria majestad con que los usó César Vallejo. Los diminutivos, estas palabras que terminan en ito, enita, hermanito, abuelito, cosita, son palabras que parecen pedir limosna. Son palabras que parece que caminan de rodillas. Son palabras pequeñas que casi piden derecho a existir. Caminan de rodillas y les sangra las rodillas en el camino. Todos los que escribimos poesía sabemos cuán difícil es dejar caer en una página un diminutivo y que la línea no se convierta en una cursilería. César Vallejo, de una manera maga, sabía cómo colocar los diminutivos, es decir, la infancia del lenguaje, de manera que esa mendicidad se convirtiese en majestad. ¿De dónde le vino su prodigiosa originalidad para enriquecer el castellano a César Vallejo? Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Al fin y al cabo nosotros vivimos no solo con las palabras, vivimos en las palabras. Le llamó Heidegger la casa del ser. Al idioma le llamó la casa del ser, el palacio del ser. Habitamos dentro del idioma. ¿De dónde le viene a Vallejo esta capacidad de reinventarlo? He pensado muchas veces en la sangre de Vallejo, no solo en la sangre de sus palabras, en la suya propia. Entre sus venas, por sus venas corría sangre española y sangre india, sangre de sus abuelos españoles y de sus abuelas indias. En la sangre de sus abuelas indias circulaba un enorme tumulto de siglos silenciosos. Como sabéis, antes de la llegada de los españoles al Perú, hubo muchas culturas. La última a la que se encontraron los españoles, la cultura incaica. Hubo algunas otras, incluso mucho más duraderas que la incaica. De aquellas culturas ya no queda casi nada. De aquellos seres humanos que vivieron desde el siglo XVI hacia atrás, no queda nadie. De todos aquellos idiomas que alguna vez se habló en aquel lugar que más tarde se llamaría el Perú, vagamente se habla uno, el quechua. Los demás ya no viven. He pensado muchas veces que en la sangre de Vallejo, en el fondo como en la sangre de todos y cada uno de nosotros, pero en la suya en particular, está circulando de una manera misteriosa la voz de todos aquellos pertenecientes a culturas acabadas, de aquellos habitantes del Perú que todo lo ganaron y todo lo perdieron, la voz de aquellos que tal vez están arañando bajo la tierra para ser oídos. Y he pensado muchas veces que esa voz de los muertos, sabemos tan poco de los muertos.
está pidiendo socorro, consuelo y limosna. He pensado que el hecho de que el castellano de Vallejo sea tan súbito, tan instantáneo, tan prodigioso, tan nuevo y al mismo tiempo tan inmediato, tan familiar, se debe a que aprendió todo cuanto un hombre que habla castellano puede aprender en nuestro prodigioso idioma, pero se debe también a que entre su memoria dormida están pidiendo limosna, consuelo y socorro todos los muertos del Perú. Es por eso por lo que cuando la emoción de Vallejo se derrama sobre una página, en ocasiones nos hace llorar. Fue este poeta uno de los que resultaron providenciales para la continuidad de la poesía española. Sobre César Vallejo, ustedes ya lo han advertido, podría pasarme mucho tiempo hablando. Y quiero ser cortés, quiero hablar poco. Pero no quiero omitir darle las gracias por una inmensa deuda. Se la contaré lo más rápida y telegráficamente posible. En los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil Española, la poesía española escrita dentro de España era literalmente una fiesta. Eran tiempos, desde el año 30, 31, 29 hasta el año 36, eran tiempos en que el protagonista del poema era la imaginación, la alegría creadora, la sensibilidad, la calidad del verso. Aquellos poetas que se llamaban Jorge Guillén, se llamaban o se llaman Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Luis Cernuda, y al otro lado, al otro borde de nuestro idioma, se llamaban Pablo Neruda o César Vallejo. Aquellos poetas en aquellos años eran la pura alegría de crear. Después vino la guerra. Y los poetas españoles de la posguerra tuvieron que iniciar el esfuerzo de continuar la tradición de nuestra poesía. Nada está vivo si no se mueve, nada está vivo si no camina hacia adelante. Una tradición poética está viva porque nunca se interrumpe, porque nunca cesa de caminar. Y también porque tiene los pies puestos en sus raíces. Los poetas españoles de la posguerra, a la vista del espectáculo ruinoso y ruin que habían dejado los contendientes sobre tierra española, a la vista de la desfiguración de las tierras de España mediante los azadones de los sepultureros, a la vista de la tristeza, de la pena, de la vergüenza que había dejado como herencia a todos una guerra civil, no pudieron continuar escribiendo de acuerdo con la tradición inmediata de sus anteriores maestros. No pudieron hacerlo porque aquella alegría creadora, aquel júbilo creador, no solo no bastaba a contar el estado espiritual de la España de la posguerra, sino que era injusto que la contara. Los poetas españoles de la posguerra hicieron lo que debieron hacer. Como hacia afuera mirar era un espanto y un bochorno, era una tragedia y una vergüenza. Miraron hacia adentro. Miraron hacia adentro y allí encontraron lo que muchas veces hemos llamado la épica de lo cotidiano, la epopeya de lo cotidiano.
está únicamente en los grandes amores, en las grandes batallas, en las celebraciones, en las efemérides, en esos acontecimientos que generalmente se mencionan con mármol. No, el poema, la palpitación poética está en todas las cosas. Está en el ruido de la risa de un crío, en el rincón cercano. Está en el color de los viejos retratos que se van poniendo sepias y amarillos. Está en el ruido de una cortina moviéndose vagamente por el aire. Está en el rayo de luz que entra por una ventana y llena de galaxias el polvo. Está en la mirada que se cruzan dos ancianos que llevan toda la vida viviendo juntos. Pues bien, para darse cuenta de que el poema estaba esperando allí y la tradición española estaba esperando ese eslabón para continuar, fue providencial el maestro César Vallejo. Vallejo había advertido cómo la poesía estaba callada al lado de un viejo sillón ayo de dinástico cuero. Vallejo, en un poema en el que vemos al propio César regresar a caballo hacia su casa con la noticia en el corazón de la muerte de su madre, hace que su caballo cabecee y a cada venia el caballo dice que está bien, que todo está muy bien. Vallejo en muchas ocasiones ha hecho que nos conmovamos con los animales domésticos, porque también en ellos está esperándonos la palpitación del poema. Vallejo, tal vez imitando y hasta diría mejorando en atrevimiento a Antonio Machado, escribió un poema a las piedras. Ya recordáis que don Antonio Machado se atrevió a hacer protagonista de uno de sus poemas a las moscas. Esto, como ustedes saben, no había ocurrido nunca, literalmente nunca, en la historia de la poesía española. A eso es a lo que deberíamos llamar originalidad, a tener el coraje de conmovernos con las moscas. Bien, César Vallejo, repito que tal vez imitando y mejorando en atrevimiento a Machado, había escrito un poema a las piedras. Escúchenlo. Esta mañana bajé a las piedras, oh las piedras, y motivé y troquelé un pugilato de piedras. Madre nuestra, si mis pasos en el mundo hacen doler, es que son los fogonazos de un absurdo amanecer. Las piedras no ofenden, nada codician, tan solo piden amor a todos y piden amor aún a la nada. Y si algunas de ellas se van cabizbajas o van avergonzadas, es que algo de humano harán. Madre nuestra, esta mañana me he corrido con las piedras a ver la azul caravana de las piedras, de las piedras, de las piedras. En Vallejo, la poesía española de un par de décadas aprendió, junto con Machado, aprendió que la palpitación poética, que es necesaria para vivir, está no solamente en los acontecimientos que luego pasan a los calendarios o al mármol, está en aquel viejo y linajudo sillón ayo de dinástico cuero, está en la manera en que el Vallejo recuerda a su padre al decir que en la mañana pajarina su padre, su viejo padre, sacaba sus 78 ramos de invierno a solear. Les aseguro que ahí está el poema. Verán
el día 25 de febrero de este año, hacia las 9 de la mañana, mi padre se quitó un anillo de oro que había llevado durante aproximadamente 60 años en uno de sus dedos, el anillo que le había regalado mi madre siendo un adolescente, y le dijo: dáselo a... me llamaba Felicito, a su hijo mayor. Unas horas después murió de pie como había vivido toda su vida, murió con entereza como había vivido toda su vida. Tenía 77 años, no alcanzó los 78 de los que habla Vallejo, y los últimos 2 o 3 meses solía sacar sus 77 ramos de invierno a solear. Yo entiendo muy bien, y voy a entender siempre muy bien, mientras me quede vida, la grandeza clandestina, terrible, de ese verso de César Vallejo. Mi padre en la mañana pajarina saca sus 78 ramos de invierno a solear. Estas cosas son las que necesitaban los poetas españoles de la posguerra para empezar a hablar, para continuar la tradición, la palpitación moral y lírica de una comunidad. Poco después, la poesía española necesitó algo más. Necesitó también una palpitación social, porque una comunidad, como un hombre, como una mujer, como un individuo, está hecha, estamos todos hechos, como individuos y como miembros de la comunidad, de emociones absolutamente enigmáticas, misteriosas y personales, y de emociones colectivas. De emociones que a veces son prodigiosas, en donde palpita el temblor poético, y de emociones que en ocasiones son colectivas, en donde palpita el temblor moral. También aquí vino en nuestro socorro César Vallejo. Cuando pasaron los primeros años de la posguerra y la censura empezó a ser un poco más tolerante o más frágil o más despistada, se inició un gran movimiento, un largo movimiento que se llamó de la poesía social. El maestro fundamental, o uno de los 2 o 3 grandes maestros, hubo muchos, pero uno de los 2 o 3 grandes maestros fundamentales para esa etapa de nuestra poesía fue César Vallejo. Fue una época en que se produjo mucha poesía con el lema de unas palabras muy hermosas de Blas de Otero: redoble de conciencia. Fue una época en que la conciencia española redoblaba. Y, sin ninguna duda, el que nos enseñó nuestro redoble de conciencia con más hondura fue César Vallejo. Todos ustedes saben, todos vosotros sabéis, que la Guerra Civil Española fue motivo de muchísimos libros de lamentación. En los tiempos modernos no ha habido ninguna guerra en un solo país que haya motivado tantos libros como la Guerra Civil Española, ni siquiera la Guerra de Vietnam. Muchos de esos libros fueron muy buenos, algunos muy grandes. El más grande fue de César Vallejo. Se llama España, aparta de mí este cáliz. En ese poema, en ese cuaderno, Vallejo tiene una página con la que quiero terminar esta primera parte del homenaje a Vallejo. La segunda parte, que va a empezar muy pronto, consistirá en que mi buen amigo José María Arcos y yo vamos a leerles unos cuantos poemas de Vallejo. Y quiero que sea Vallejo, las palabras de Vallejo, quienes terminen esta primera parte. En ese libro, España, aparta de mí este cáliz, hay una página que siempre me ha parecido un milagro. De hecho, habla de un milagro. Es una especie de nueva versión de un episodio de la Biblia. Todos lo sabéis, hay un instante en la Biblia en la que Lázaro resucita, en la que un Dios hace suceder
una resurrección. Es quizá, de todo ese único maravilloso libro, la página más acongojante, más increíble y a la vez más exacta. Imitando tal vez a esa página, César Vallejo, en un libro de lamentación por la Guerra Civil Española, escribió un poema en el que quiero que adviertan ustedes, en el que quiero que advirtáis, cómo casi desobedece a su cristianismo. Vallejo fue un poeta profundísimamente cristiano. Él, en esta página, hace suceder una resurrección, pero en vez de encargarle a Cristo, a un Dios, que haga ese trabajo, se lo encarga a todos los habitantes de la tierra, con lo cual parece indicarnos que hasta que todos los habitantes de la tierra no seamos hermanos, no habremos llegado a nuestro verdadero destino. Vallejo no se limitó a recordarnos que la justicia es imprescindible para la dignidad de una comunidad. Nos enseñó, y en esta página lo vemos, que la justicia sin la piedad es solo la mitad de la justicia. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro le llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se le emboza como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes
golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es una araña incolora que ya no anda. Una araña cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen, sangra. Hoy la he visto de cerca y con qué esfuerzo hacia todos los flancos sus pies innumerables alargaba. Y he pensado en sus ojos infinitos, los pilotos fatales de la araña. Es una araña que temblaba fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. Con tantos pies la pobre y aún no puede resolverse. Y al verla atónita en tal trance, hoy me ha dado qué pena esa viajera. Es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza. Y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos. Y me ha dado qué pena esa viajera. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: qué frío hay, Jesús. Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado